Vamos a ver si. No sé si empezamos. Sí, bueno, obviamente. Claro, sí, claro. Bueno, buenas tardes a todos. En principio, gracias por estar acá. Agradecemos a ustedes y agradecemos también, obviamente, al Café Tortoni porque nos permite este lugar tan emblemático para nosotros. Este es el primero de los ciclos relacionados con el ciclo cultural IMCA, justamente del año. Así que para nosotros es un placer tenerlo a Federico. Para nosotros es Federico Romero con su familia, no tiene más nombres. Es Federico Romero. El José Raúl es Müller. Así que Federico Romero, que es miembro además de esta institución por ser un gran deportista, obviamente junto con Sabrina, su mujer, y con Teseo, que está dormido y que no se nos despierte, porque es para él el bebé. Bueno, Federico en esta oportunidad va a presentar su primera obra, su primer libro, un libro que ha sido su presentación bastante emblemática, ¿no? Bastante arriesgada y emblemática. Es el libro que todos conocemos, por supuesto, como Cuentos en papel, moneda específicamente, es eso tan importante, relatos de terror y economía. Federico es, obviamente, licenciado en economía de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de la UBA, Económicas de la UBA, y obviamente ha sido profesor del ciclo básico en Economía 1, una materia introductoria fundamental para aquellos que entienden de economía. Bueno, lo que vamos a ver específicamente es la historia de Martín Valiente, que es un hombre común que se enfrenta al desafío de lidiar con su propia supervivencia en un mundo desafiante, y como Federico nos cuenta a nosotros, no solo fantasmas en los hogares, sino también en la economía. Así que bueno, Federico, para nosotros es un placer, ya te conocemos, la gente te quiere conocer y quiere conocer tu obra. Gracias por estar acá. Cristian, No, al contrario. Por esa presentación. Bueno, lo conozco hace muchos años, así que fue más que un lujo esta presentación. Buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias por estar acompañándome en esta presentación especial, porque ya hubo otras presentaciones. Presentación del libro, como dijo Cristian, Cuentos en papel moneda, relatos de terror y economía, mi primer libro. Observo que en este lugar hay caras nuevas, hay muchas caras hay caras que no conozco realmente, hay caras que sí conozco, hay gente que leyó el libro, gente que no leyó el libro, gente que me conoce, gente que no me conoce, y entonces tengo un desafío por delante, que es tratar de que sea una charla amena para todos, para los que conocen el libro, tengo incluso reseñadores presentes, que sea un poco más analítica la charla, que sea un poco más profunda, y para los que no lo conocen, darles una introducción e invitarlos a leer la obra, además. Me quiero acostumbrar a ver cómo lo voy a pasar, porque esa no iba todavía. La podemos dejar. Como les decía, yo ya hice presentaciones anteriores, tuve el honor de hacer presentaciones en el Ministerio de Economía, en la propia editorial, participaciones en la Feria del Libro, también la presenté en una de las instituciones del IMCA, o sea, en varios lugares emblemáticos. O sea que este es un lugar más de los emblemáticos, para mí es el lugar igual, por toda la historia cultural que tiene el Tortoni. Así que les agradezco la invitación. Esta presentación, yo todas las presentaciones las hice diferentes. Traté de que una de las cosas por las que dejé de dar clases después de mi vida, si bien las clases suelen ser diferentes, por más que sea la misma temática, la misma currícula, a mí me aburría que igual te impongan una currícula y tener que dar clases sobre los mismos temas. Entonces las presentaciones traté de darlas todas diferentes. Pero esta es más diferente que las anteriores, le decía, por el nivel analítico que surgió en esta charla. Si bien hace una semana me propusieron dar la charla y tuve solamente una semana de tiempo para prepararla, tengo muchos más lectores, muchos más reseñadores y tengo una distancia más alejada del momento en el cual escribí, entonces eso me permitió justamente hacer ese análisis más profundo. Y decidí, como está en la sinopsis del flyer, decidí hacer una presentación arriesgada para mi gusto porque lo quiero hacer desde el protagonista, que es Martín Valiente. No quiero hacer una presentación del libro desde el autor, sino desde el protagonista. Entonces es una presentación rara, para mí es algo especial eso.
Y es un desafío, como les digo. Y este personaje Martín Valiente es un sobreviviente del sistema. Ya se lo dije, quiero agradecer al Tortoni y a la Asociación Cristiana de Jóvenes, que son dos instituciones que tienen más de 100 años de trayectoria. El Café Tortoni, 1858, si no anoté bien, creo que es esa la fecha, y la Asociación Cristiana de Jóvenes, 1902, cumplí hace poquito, el sábado, 123 años, igual asistí. Son símbolos también de supervivencia como Martín Valiente. Han estado en este país, que es un país lleno de crisis, digamos, uno de los países con más crisis del mundo, hace más de 100 años. O sea que ahí hay un parentesco. Ambas instituciones, además, tienen valores muy importantes para la sociedad y la cultura. Café Tortoni tiene un valor cultural, histórico, tradicional muy importante. El INCA tiene valores de servicio, solidaridad y ética también. Son insignias en esas virtudes que mencioné recién. De alguna manera, todo esto que estoy introduciendo va a estar a lo largo de la charla. Entonces, empecemos. Ahora sí va el slide que teníamos anteriormente. Como voy a empezar la obra a través de la historia, voy a viajar a través de la historia de Martín Valiente, la primera pregunta que surge es ¿quién es Martín Valiente? La respuesta más fácil, más simple, es el personaje principal del libro. Es un personaje de ficción, porque mi libro es un libro de ficción. Eso es la primera impresión que tenemos. Eso es lo que parece. Pero ¿quién es realmente Martín Valiente? ¿Es un personaje de ficción? La pregunta es más profunda después. Y me pregunto quién no es Martín Valiente. Él no es político, no es empresario, no es sindicalista, no es economista tampoco. De hecho, esos son las profesiones que encarnan sus archienemigos, los villanos, sus rivales. No me metí con esas profesiones porque digo, no quiero generalizar. Simplemente elegí esas profesiones y se me vinieron a la mente como profesiones por ahí que en el contexto que lo escribí eran las profesiones que por ahí yo incluso soy economista, que me parecía que estaban un poco más cerradas en cuanto a diagnósticos, en cuanto a intervenciones, tanto en la economía, en la política como en la sociedad. Como les dije, voy a ir haciendo pequeños paréntesis para los que no leyeron el libro, para que entiendan también de qué se trata el libro. El libro tiene muchos universos, son muchísimos cuentos, relatos cortos que transitan en diferentes universos. Inflaciópolis, Corrupciolandia, Opresión, Villa Monetaria y Procrastinio. Estos villanos de los que le hablaba se llaman Carlos Pícaro, Juan Pillo, Pedro Controlín, Doctor Monetares y Ignacio Turbio. Entonces, Pícaro, por ejemplo, es un político, son los políticos pícaros, con toda su familia. Pillo es un sindicalista, todos los sindicalistas Pillo. Así tenemos diferentes personajes o villanos, por eso le decía, podría haber sido otra profesión, pero bueno, tuve que elegir y elegí esas que tenían por ahí relación más directa con lo que estaba pasando y con los problemas que estaban pasando. Los cuentos se desarrollan dentro de estos universos contra estos villanos. Son cuentos, por eso se llama el terror y economía, porque por ejemplo El último sueldo, El aguinaldo invisible, Tormentas monetarias, todos cuentos que tienen, si se quiere, como eje principal ese problema, esa crisis, y se desarrollan, como les decía, dentro de uno o dos universos, pero no más que eso. Entonces el protagonista va transitando, va viviendo esos universos. No todos al mismo tiempo. Bueno, acá lo puse como la vida misma, pero no está basado en la realidad. Ahí hay un juego porque este libro nació en el 2023, digamos, creo que estamos todavía en crisis, pero en ese momento yo por lo menos lo viví como una crisis muy fuerte después de lo que habíamos vivido en el 2001. Por ahí algunas variables económicas que me afectaban, o como economista me hacían pensar que había cierta profundidad de la crisis. Sigo, porque hace poco me llegaron reseñas muy importantes, acá tengo uno de los reseñadores, que ellos presentaron el libro y hicieron, la verdad, una presentación profunda del libro y describieron a Martín Valiente como un hombre de a pie. Me quedó esa frase incluso entre comillas, pero acá no me acuerdo si tengo que seguir. Sí, un hombre de a pie, y en otra reseña me decían que era un hombre común, un hombre como tanto de los que caminan por la calle. Y ese es Martín Valiente realmente para mí. Es un hombre así, pero que no tiene superpoderes, no tiene capa, no tiene privilegios de poder. Y también muchos de otras reseñas me han dicho que era un hombre trabajador, responsable y comprometido. Es decir, un hombre con humanidad. Continúo con el libro. Uno de los recursos que uso en el libro desde la primera página es que Martín Valiente
quiere salir de la ficción. Él es el que hace el prólogo, de hecho. Y él nos dice directamente a nosotros, como si él existiera fuera del libro en nuestra realidad, nos advierte, nos alerta, nos dice que la realidad es incómoda, esa realidad que vive la ficción, pero que podría ser real. Acá les puse algunos, no los voy a llenar de frases del libro, pero bueno, esta justo el prólogo es la primera frase del libro. Martín Valiente dice: permítame salir de los límites de estas historias y adentrarme en la realidad para compartir con ustedes una verdad incómoda pero urgente. Los cuentos que encontrarán en estas páginas pueden parecer ficticios, y ahí sigue un pero y sigue la introducción. Después, en el prólogo, mucho más adelante, dice: he decidido salir de estos cuentos de terror y economía para alertarles, para convencerles de que es imperativo que nos eduquemos y tomemos acción. No es demasiado tarde para cambiar nuestro futuro y evitar el sufrimiento que acecha en cada relato. Como se ve, hay una intención del personaje de no ser de ficción. Aunque lo es, para mí lo es. Él nos dice que hay una realidad incómoda que vive en la ficción, pero que esa realidad podría ser real. Hay muchas probabilidades de que esté ocurriendo. A Martín Valiente le molesta vivir todo el tiempo en crisis. Él se indigna porque tiene que normalizar todo el tiempo la decadencia. A él le incomoda mucho la injusticia. Él nota que en esas crisis sus enemigos, esos que hablamos, Pícaro, Pillo, los villanos, algunos economistas, algunos políticos, siempre se benefician de las crisis y los hombres comunes como él siempre se perjudican. Es una injusticia que a él le molesta mucho y lo nota siempre. Martín Valiente quiere vivir tranquilo, con su dignidad quiere que no lo molesten, pero en esos cuentos él se siente inmerso y todo el tiempo toman una trama de terror. No sé si voy muy rápido o es llevadero. Ahora voy a hablar de la crisis, que es un elemento fundamental del libro. Voy bastante rápido para mí. Quiero hablar de la crisis porque es un elemento, una palabra que aparece mucho en el libro. Me dediqué a buscarla y es una de las palabras que más se repite junto con la de Martín Valiente, casi tuve que cambiarlo y no hablar directamente de él, sino que se hablen directamente de él para que no figure muchas veces Martín Valiente. Bueno, con crisis pasa lo mismo. A veces hablo directamente de la crisis, en forma directa, y a veces aparece en forma directa como una hiperinflación, que es una crisis en el fondo económica, como la corrupción, que es una crisis política, o como la pobreza, la desigualdad, que es una crisis social. La crisis entonces es un elemento que también, al igual que Martín Valiente, atraviesa todo el cuento. O sea, en el cuento, como decía, hay villanos, hay universos que aparecen a veces, pero tanto Martín Valiente como las crisis aparecen todo el tiempo en el cuento. O sea, ese sería como el segundo elemento que más aparece y que es común a todo el libro. Esta crisis se mete en las escenas y golpea a Martín Valiente más que a nadie. Podemos afirmar que Martín Valiente vive en crisis. Esto me llevó a indagar un poco más y descubrir algo que a mí me pareció que es bastante poderoso. Ahora paso a la segunda power, que la raíz del griego de crisis, es crisis con K, significa rotura. Y eso es lo que le pasa exactamente a Martín Valiente. Martín Valiente siente que se rompe la economía, la sociedad y la confianza social en la que vive. A él lo angustia, lo desconcierta. Para él es terrorífico esa realidad. Porque él vive cuentos de terror adentro de eso. Así es como nació, ahora quiero contar, este subgénero, terror económico. O sea, eso me llevó a mí a escribir este subgénero. Bueno, en algún programa de radio me preguntaban hace poco, bueno, dijeron, como dicen ahora, ¿la viste? La vi, o sea, estaba regalado, obvio, y nadie lo escribió. Pero esto es fácil, estaba cantado que alguien puede escribir, bueno, nadie lo escribió. Eso fue un desafío también, escribir un cuento que se base todo en economía y política, pero que sea de cuentos, y a nadie se le había ocurrido. Entonces, bueno, siento como que un poco fundé el terror económico, pero venía dado, a ver, es algo obvio que estaba ahí. De hecho, hoy podemos seguir haciendo terror económico con otros temas. Es un género híbrido, es una mezcla literaria que une el terror con la economía. El terror fue el puente que me permitió unir por un lado la literatura, por el otro lado la economía. Es el puente de los dos. Si no, no hubiese llegado. Creo que, no sé, cuentos de amor y economía no puede pasar, pero no creo que me haya dado tanta abundancia de elementos. No sé qué piensan ustedes.
se me ocurría, por ejemplo, últimamente escucho discursos de economistas, yo me meto con los economistas, porque por ahí es mi profesión, que le hablan a la gente común, incluso en cadena nacional a veces, y tratan, yo no digo que esto no pasa a ver, en círculos especializados, con analistas, con economistas, pero que le hablen a la gente común y le expliquen la inflación diciéndole que es un análisis de la evolución de los agregados monetarios del Banco Central. Yo pienso que a través de un cuento, por ejemplo, que llueven billetes, que yo lo denominé tormenta monetaria, eso se explica un poco mejor para un ciudadano común y de a pie que laburó todo el día, llegó a la casa y no sabe nada de economía. Mi idea fue esa, reemplazar algo técnico, cambiar la forma de contar cómo son las crisis y los problemas económicos, sociales y políticos. Sigo. Otra raíz hermana que encontré de crisis es la palabra crinei, de la cual derivan las palabras crítica y criterio. O sea, crisis me encontré que estaba emparentado con estas palabras. Todo esto tiene que ver con el libro. Quiero seguir una línea porque veo que tiene relación con Martín Valiente, que es el personaje que estamos analizando. De estas palabras, como decía, derivan crítica y criterio. Crítica y criterio tienen que ver con tres verbos: discernir, pensar y tomar decisiones. Y eso es lo que justamente hace Martín Valiente cuando está dentro de las crisis. Él ante una crisis no se queda en esa rotura de la que hablamos recién, sino que él piensa, él discierne, él toma decisiones. Es decir, él crece, pero crece con un criterio propio, él construye un pensamiento. Todo esto se ve representado en la tapa del libro. Acá tienen, si quieren, muestro la tapa del libro, ahora paso al PowerPoint. Acá está la tapa del libro, esto se ve, como decía, representado en la tapa del libro, tapa oscura, un hombre cualquiera viniendo hacia nosotros, acá se ve un poco difuso. La tapa representa oscuridad, hay una luz que es Martín Valiente y es una esperanza. Fíjense, lo que yo intenté por lo menos... Usa el libro, usa el libro, es más fácil. ¿Usa el libro? ¿Se ve mejor en el libro eso o no? Sí. Lo que yo intenté mostrarle a ustedes o que interpreten ustedes es que la oscuridad es toda esa crisis de todo el sistema completo, que sea social, político, económico, incluso hay ruinas atrás, y Martín Valiente es un hombre cualquiera, no le vemos la cara, tiene una actitud de intención, viene caminando hacia nosotros, de vuelta, viene bien erguido, firme, camina hacia nosotros, es decir, no se escapa de la realidad, viene hacia nosotros y viene con una luz además. Esa es la luz de esperanza y la luz que le decía recién con ciertos criterios que tiene de humanidad Martín Valiente. Por lo menos lo que intenté interpretar, por eso ahora lo estoy explicando todo esto, tengo la posibilidad de explicarlo. Esto entonces que le mostraba recién es lo que hace al crecimiento de Martín Valiente. Todas estas actitudes, de a poco en el libro que se puede leer, aprovecho otro paréntesis, estos 55 cuentos, menos el último, el 55, y el epílogo, voy a hablar del epílogo, que habla de todo esto que le estoy hablando del libro, mucho más condensado, una 3 y media, después lo pueden leer y resume todo lo que estoy hablando acá. Esos cuentos se pueden leer en cualquier orden, y en cualquier orden que los leas crece porque el personaje es el mismo. O sea, puede leer el cuento 10, el cuento 1, el cuento 5, el cuento... Hay gente que lo lee en forma 1, 2, 3 como está, hay gente que lo lee al revés, de atrás para adelante, hay gente que lee todos los pares primero, todos los impares después, hay gente que lee todos los pares ascendentemente, todos los impares descendentemente, hay gente que lo lee de a 3. Me he encontrado, en serio, con lectores que me mandan la forma en la que leyeron el libro, porque tengo un apartado de cómo leer el libro, ahí mira, tengo un ejemplo, no sé cómo lo leíste, pero tenés una forma especial que... No, cada uno tiene que ver todo lo que conté, eso es un ejemplo más. Al medio del café, al promedio. Pero no al último cuento no fuiste, no veías que justo fuiste. Yo hice, claro. Claro. Lo que pasa es que el último cuento lo que hace es explicar un poco por qué sucede todo ese multiverso, como le llaman ahora, porque es un multiverso, si se quiere, en el fondo todo esto. No spoilemos el libro, pero sí, tiene un poco de... No voy a decir qué pasa, porque tampoco dijo Inés qué pasa con el último cuento, pero es verdad, yo lo que digo es traten de no leer el último cuento, excepto que hayan leído, no sé, 5 cuentos se aburrieron y bueno, van al último cuento, pero en todos los cuentos pasan cosas diferentes. Ahora les voy a mencionar algunos de los cuentos, va a haber imágenes, van a ver que hay un poco, no es todo hablado y todo tan del latín esto. Les comentaba recién, en Martín Valiente se ve un crecimiento.
Y ese crecimiento no es mágico, no es gratuito, porque él, le decía recién, no es un superhéroe. Y muchas veces hace todo esto solo. Y para eso se requiere un esfuerzo, se requiere trabajo. Y encima, estos cuentos son extremos. Yo que soy el autor, como subió si se quiere, lo hice pasar, yo lo que hice fue jugar con las variables económicas, llevarlas al extremo. Hay un cuento que es superprecios en el supermercado del superdesabastecimiento. Y él es un hombre común con un montón de criterios, todos se están matando en las góndolas por conseguir el último producto de oferta, y el tipo con toda la educación tiene que sobrevivir eso. Imagínense que, obviamente, con la humanidad tiene un límite, él nunca le hace daño a los demás, pero en algunos cuentos termina loco, termina rompiendo algo de él, porque además respeta la propiedad ajena, pero en algunos cuentos enloquece lo único que le voy andando, porque claramente una persona lo someto al máximo y lo hago tratar de mantener todos los valores. Es algo que por ahí a algunos ciudadanos les pasa eso. Vamos a ir a ese tema también después. Te decía que ese crecimiento requiere esfuerzo y trabajo, y encima pasa por cosas muy extremas. Bueno, algunos de los títulos, creo que acá los anoté, son 56, creo que 6 acá. Tormenta monetaria, sobre economía, siniestra alquimia monetaria también, aberrante inmobiliaria social, la tragedia populista, el aguinaldo invisible, la economía oscura, hay un poco de todo en el libro. Viendo ya este pequeño, si se quiere, conjunto de cuentos, se puede decir que él vive en un apocalipsis económico, social y político. Repito, es una forma distinta de contar las crisis económicas. Para mí fue más original, más cercano y más sencillo. Creo que ese es el valor de la narrativa, o sea, lo complejo, como le decía recién, tratar de traducirlo y volverlo más humano. Otro recurso que uso en el libro es la identificación con el personaje. Martín Valiente se parece a... Yo lo digo al revés. Nosotros somos Martín Valiente, ustedes son Martín Valiente. ¿Quién no se sintió alguna vez identificado con situaciones como que no llegue el sueldo a alcanzar para fin de mes? Que un trámite se vuelve una odisea absurda e interminable. Uno aprende a la TV y encuentra noticias amarillistas, reales, terribles, inseguridad, cosas que lo superan día a día. Y volvemos a la pregunta original. ¿Quién es Martín Valiente? Podríamos ser cualquiera de nosotros entonces. La respuesta es sencilla pero es incómoda, porque él es el que vive y enfrenta todos los días esa crisis. Y somos nosotros también en el fondo. Entonces, por ejemplo, un jubilado que sobrevive de Palamino es un cuento de terror. Un desocupado que lleva años fuera del sistema es un cuento de terror. Un ciudadano ahogado en crisis y sin poder salir es un cuento de terror también. Martín Valiente no es solo un personaje entonces, él es el reflejo, él es el espejo de muchos de nosotros. Es una identificación que se vuelve inevitable al avanzar en el libro. En algún cuento, en algún fragmento, en alguna palabra, en algún recuerdo leyendo el libro, muchos lectores me han dicho, esto me pasó algo parecido, esto como cuando no llegas al supermercado y que te cambien los precios de los productos y te pongan el precio de uno en el precio del otro, que es medio una moda eso, me han dicho, esto me pasó a mí, no igual, no exactamente igual, pero me siento identificado. Eso muchos me han dicho, che, Martín Valiente, ¿no te basaste en mí para ser Martín Valiente? Cuando salió el libro pensaba que yo era Martín Valiente, yo no soy Martín Valiente. Después que lo leyeron me dice, no, pero soy yo Martín Valiente. No, yo no te conozco mucho, te conozco, pero bueno, qué bueno que te haya pasado eso. Entonces el lector cuando se ve reflejado se asusta y en algunos casos dice que eso deja de ser ficción, que le parece más real que ficción. Y ahí aparece otro recurso que también uso, el realismo mágico. Pero un realismo mágico muy particular, no uso un realismo mágico clásico, si se quiere uno más latinoamericano, y para mí es un realismo mágico criollo, si se quiere, porque son temas muy argentinos y muy del contexto de los últimos años. Y ahí sobrevuela una pregunta que también me hicieron otros reseñadores y otros lectores. ¿Nuestra realidad es en el fondo una historia de terror? ¿Qué tan lejos está nuestra realidad de la ficción? Entonces, bueno, volvemos a Martín Valiente y volvemos a nosotros. Ahora les quiero mostrar unas imágenes basadas en estos cuentos. Esto por ahí es... Y estas imágenes las hice con inteligencia artificial. Están basadas en los cuentos, en algunos fragmentos. Tengo más de 200 imágenes, seleccioné 199, no, seleccioné 15, porque si no pasarnos a las 10 de la noche. Esta está basada en El aguinaldo invisible, el hombre buscando desesperadamente, en Tormenta monetaria, en La invasión de los ceros, muchas gracias por el aporte. Este es un cuento que, porque además el libro, aprovecho contándoles cosas del libro, el libro tiene intertexto, claro, como yo no encontré otro libro
libro parecido, agarré clásicos del terror, más que nada Stephen King, Edgar Allan Poe, Lovecraft, algo de Kafka, algo de Borges también, y a veces parodié personajes. Fue como un Los Simpsons del terror aplicado a la Argentina, si se quiere, en una licuadora mezclado con las crisis económicas, sociales y políticas. Este cuento está basado en Funes el Memorioso, se llama Inflación revelada al tacto. El tipo tiene que, Funes el Memorioso, cuando se vuelve loco, no les quiero spoilear el cuento de Borges. En este es un tipo que tiene que hacer lo mismo, pero con los precios del supermercado en un momento de hiperinflación en Argentina. Imagínense en qué puede terminar eso. Y aprovecho mientras voy pasando el cuento a hacer dos preguntas. Para los que leyeron el libro les quiero preguntar si estas imágenes representan algo de lo que pensaron mientras leían el libro, y para los que no leyeron el libro, como explicaba al principio, si esto los interpela con algo, si se sienten identificados, si les despierta algo, si les causa algo. Y sigo pasando imágenes. Esta creo que se llama Impuesto de la Destrucción. Este se llama Impuestos Golosos. Este tiene que ver con una empresa, Genesis Work, que el Estado le pide que esté en blanco y la termina comiendo. Este cuento se llama Piquetelandia, el último piquete, otro de los universos que no mencioné porque aparece una sola vez. Hay más universos, pero esos eran los universos más representativos. Tipo tratando de ir a trabajar el único y un caos en toda la ciudad. De hecho, recién me costó venir de acá, desde Boedo hasta acá, tardé 45 minutos en el taxi, porque había una manifestación en el Congreso, además. Quizás con mucha razón la manifestación, pero perjudicando siempre a que no tiene nada que ver. No pensando en el prójimo, digo. Puede ser una causa justa, pero siempre involucrar a un ajeno, o sea, no tener la humanidad necesaria. De eso trata el libro también. Este tiene que ver con surtidores malditos. Ahora hace poco bajó el precio de la nafta, pero creo que bajó 4% después de haber subido el mes anterior, en los últimos meses más del 10%, y en los últimos años ha subido constantemente. O sea, la baja realmente la aplaudo, pero representa muy poco, y muchas veces pasa esto. ¿Recuerdan? No hace mucho, 3 filas en la estación de servicio para cargar nafta. Bueno, muestra un poco, creo que las imágenes parecen ficticias, pero a veces ha pasado. Bueno, cuando hay hiperinflación, ¿qué es lo que sucede? Este es uno de los cuentos también, no me acuerdo si también tiene que ver con la de Tormenta Monetaria. Esta es más política, la sombra del político. No sé si a veces atrás de un presidente, a veces hay algunas figuras raras que tienen más poder y son más macabros que ellos. Este cuento habla mucho de eso. Obra social fantasma, bueno, este es un cuento muy tragicómico, es humor, pero en el fondo es terror. O sea, es un cuento muy gracioso, te reís mucho hasta la última oración. O sea, que es un cuento que... Esta imagen todavía no la subí, le faltan algunas cosas. Esta está basada en un cuento de Edgar Allan Poe, que es la caída de la casa de Asher, en este caso es la caída de la casa argentina. Por eso hay mucho intertexto con los autores, juego mucho, como un Scary Movie, que vio Scary Movie por ahí, que es una parodia de las películas de terror. Esto es una parodia, si se quiere, de esos cuentos clásicos de terror, pero aplicados a las crisis argentinas. Este es El Cuervo Político. Y acá hay más, no me acuerdo. Esta Maldición del Billete, también basado en El Escarabajo de Oro de Edgar Allan Poe. Un tipo que se obsesiona con un dólar, porque ya no quedan más dólares en la economía, porque todo el mundo los encaruta, porque el gobierno quiere hacerse de los dólares. Algo bastante de ficción. Y así hay un montón de cuentos luchando siempre contra la burocracia, está en inglés esto, contra los taxis y los impuestos. Este es el superprecios en el supermercado, el superabastecimiento, le está pasando la lista. Fíjense que en algunas imágenes, esto fue a propósito creado. Martín Valiente es un héroe griego y en otras es un hombre común con el carrito en el supermercado. O sea que puede adquirir, depende de lo que cada uno se imagine, puede adquirir diferentes personalidades. Este es Alquimia Monetaria. Voy pasando un poco más rápido porque si no le voy a aburrir. Bueno, este es el cuento que a mí más me gusta, pero a los lectores no fue el cuento que más le gustó, que es Destino impreso en la máquina, y ahí está Carlos Pícaro, termina ahí, no les quiero spoilear el libro, termina ahí en la máquina, y el mismo que estaba al principio. ¿Va bien o voy muy rápido? Creo que llego bien por como voy. ¿Es entretenido por ahora? Bueno, gracias. Ahora el gato, ¿qué tiene que ver con todo esto? Bueno, para bajar un poquito, porque viene después una parte un poquito más densa, perdón, y para relajarnos un poco, le quiero contar una historia, y papás que la conocen, que habla sobre el gato y los ratones. Resulta que había una vez un gato y muchos ratones, donde el gato se comía a los ratones, los molestaba. Es decir, los ratones estaban molestos, como Martín Valiente, los ratones estaban en crisis, como Martín Valiente, los ratones estaban cansados, como Martín Valiente, de que el gato los molestara, los persiguiera y se los comiera. Entonces un día se reunieron y decidieron que tenían que hacer algo con esa crisis, tenían que resolverla. Debatieron, hicieron una lluvia de ideas,
hasta que a uno se le ocurrió, al más inteligente se le ocurrió, que había que ponerle un cascabel al gato, entonces el gato hacía ruido cuando se acercaban, y los ratones, que son animalitos rápidos, se podían escapar y así solucionaban el problema. Lo aplaudieron, esa fue la solución elegida, pero cuando estaba terminando la reunión, el ratoncito más tímido levanta la mano y dice, todo muy lindo, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Bueno, esto lo que nos muestra es una diferencia entre el decir y el hacer. Es lo que quiero hablar ahora, el valor como experiencia, el valor como acción. Es decir, Martín Valiente es un hombre de valores, como dijimos, pero para él el valor no es solo un discurso, es una vivencia. El coraje, la honestidad, la dignidad no se declaman, se ejercen, se sienten, se padecen en el libro. Las ideas sin acción no sirven. Y ahí está de vuelta Martín Valiente. Él no solo tiene principios, él actúa, él reacciona, él lucha, él se levanta, pero no lucha de cualquier manera. Su lucha no se basa en el resentimiento, en el odio y en la destrucción, como pasa con muchas ideologías de ahora y anteriores a las de ahora. Él se molesta, se indigna, se enfurece, como les contaba recién, pero jamás pierde sus principios. Esto es lo que convierte a Martín Valiente en un héroe. Si quieren, lo voy a parafrasear a una de las reseñas que tuve. Para mí es un héroe de a pie, Martín Valiente. Vuelvo al personaje de vuelta. Y ahora me pregunto, ¿qué es ser valiente? ¿Qué es su apellido? Bueno, valiente no es no tener miedo. Valiente es, aún teniendo miedo, elegir lo que tiene más valor. Y lo que tiene más valor para Martín Valiente, no sé si acá tengo que pasar. No, vamos a ver. Lo que tiene más valor para Martín Valiente es la verdad, la justicia, la valentía, la prudencia y la libertad. La verdad porque Martín, esto es lo que pasa a lo largo de los cuentos, la verdad es porque Martín Valiente no deja que lo engañen fácilmente. Él investiga, pregunta y duda todo el tiempo. La justicia es porque él quiere que las cosas mejoren para él y para los demás. La valentía es porque se enfrenta a todo el sistema, incluso cuando el sistema es mucho más grande que él y sabe que va a perder. La prudencia es, y bueno, sabe la verdad porque él tiene la verdad. La prudencia es que él reflexiona incluso en estos cuentos de terror y de terror extremo. Y la libertad es porque él no se resigna a aceptar lo que le imponen. Hay una intención todo el tiempo en Martín Valiente, esa intención que le decía que es Martín, me olvidé de la linterna, no volví con la linterna, ¿sí? Cosas que pueden fallar. Él tiene intención todo el tiempo, pero él encuentra una herramienta para todo esto, él nos da una pequeña solución, una herramienta. Y el arma poderosa que tiene Martín Valiente es la educación como conocimiento bien utilizado. Los reseñadores me han dicho también, creo que fue Sergio que está acá, que Martín Valiente es un rebelde. Para mí es un rebelde éticamente en esta sociedad. Porque él no busca romper por romper. Él busca romper con la crisis, romper con la resignación, romper con la mentira, romper con el adormecimiento, romper con el conformismo, romper con el individualismo, etcétera, etcétera. Parece una campaña política. Síganme, no lo voy a hacer. No, eso es todo lo contrario a esto. No, Martín Valiente busca romper con todo esto malo. Perdón, porque quería despertarlos un poco. Sé que vengo muy embalado. Y ahora seguí buscando etimologías. Y dije, Martín Valiente, a ver, con todo esto que vengo hablando de esto, para mí también fue medio relevante, porque en una semana, como decía, preparé esta charla y me encontré con todo esto. Y bueno, voy a seguir buscando. Esto fue ayer, de ayer. Seguí buscando información y digo, bueno, voy a buscar qué significa Martín Valiente. Y bueno, empecé también, por eso digo, esta parte va a ser un poquito más pesada, si se quiere, pero van a ver que es algo increíble. Para mí, de vuelta, vuelve a ser poderosa esta parte. Me fui a valiente, tiene que ver con valentía. Valentía viene del verbo valere, que significa ser fuerte, estar bien, tener poder o valor, ser eficaz o competente. Creo que está todo ahí. O sea, valentía viene del verbo valere. Valere, a su vez, tiene origen, de valere, perdón, tienen origen otras palabras como valer, valor, valioso y valiente. Y acá me interesaron dos palabras. Valor, porque es una charla de que hablamos sobre valores, y valiente, porque es Martín Valiente. Y sigo. La palabra valor proviene del latín valor o valoris, que también viene del verbo valere. Es más o menos lo que dije al principio, es un trabalismo, pero tiene la misma raíz común, valor y valiente. O sea que hay toda una relación entre valor y valiente, entre el personaje y los valores. Es decir, la valentía y el valor comparten raíz de significado.
primigenio y significan tener fuerza, eficacia o poder interno. Pero que un poco es lo que estamos hablando de Martín Valiente. ¿Qué son los valores? Voy a seguir con esto, pero bueno, quiero definirlo para que no queden en el aire. Creo que más o menos hablamos de la virtud de Martín Valiente, pero en filosofía y ética los valores son principios que guían el comportamiento humano y que representan lo que se consideran bueno, deseable o correcto, como la justicia, honestidad y libertad y todo lo que les mencioné anteriormente de las virtudes de Martín Valiente. Entonces, como les decía recién, esta parte es medio que va y vuelve. ¿Y cómo se conectan? En su raíz, tanto valores como valentía remiten a la fortaleza interna. La valentía muchas veces es la forma de manifestar los valores en acción. ¿Se acuerdan de la metáfora y del cuento? Valores en acción. Una cosa es decir, estas charlas de café hablando Antonio, ahora pasado hay que hacer esto, hay que hacer un taxi, venimos a decir, hay que hacer esto. Sí, ¿y qué hacemos al respecto? ¿Cuál es nuestra actitud respecto a esa idea, a esas ganas de cambiar las cosas? Yo calculo que hacer un libro también, le decía a mi mujer, siento que es una forma también de luchar contra esto. O sea, los escritores, al expresar nuestra disconformidad a través de las letras, creo que es una forma de accionar. Veo que es una forma muy valiente, además de accionar, y trasciende, queda. Sigo porque creo que está todo. Bueno, por ejemplo, ser valiente es defender la verdad aun cuando trae consecuencias. Por eso se dice que la valentía sostiene los valores, especialmente en situaciones difíciles, como hablábamos al principio, la crisis. Derivaciones del término valentía. Valiente, por eso ahí es donde se relaciona con mi personaje. Es la persona que posee valentía, o sea, todo lo anterior lo posee Martín Valiente. Y valor puede ser tanto moral como económico. Bueno, también existe la teoría del valor, cada escuela económica tiene una teoría del valor. La saco, la puse por cada definición, no quería dejar de ponerla, pero nosotros nos basamos en el valor moral ahora. La charla nos convoca a eso. Y ahora seguí investigando y dije, vamos a averiguar qué significa Martín, la palabra Martín. Bueno, Martín viene del latín Martinus. Antes de esto, yo le puse Martín Valiente por dos cosas. Porque Martín me pareció un nombre común, quería que Martín Valiente sea un nombre como estoy explicando con la identificación. Cualquiera de nosotros, siempre hacía un nombre como Pablo, Federico, y por San Martín, que para mí encarna muchos de estos valores. Esa fue mi elección al poner Martín Valiente. Ahora, cuando empiezo a encontrar la etimología, veo que Martín viene del latín Martinus, que es el diminutivo de Mar, que es el dios romano de la guerra, y etimológicamente significa guerrero consagrado a Marte. Es decir, desde el nombre se alude a combate, lucha o firmeza. Y ahora empezamos a unir todo. Valientes, como vimos, remite a la fuerza interior, resistencia, coraje, pero también implica fidelidad a ciertos valores. Y Martín, guerrero o luchador. Y todo esto nos queda, Martín Valiente, es el guerrero que lucha con coraje sosteniendo sus valores aún en tiempos difíciles, es decir, en la crisis. Es increíble, yo nunca me imaginé que el nombre tenía este significado etimológico. O sea, nunca lo pensé desde este punto de vista cuando escribí el libro. Antes, bueno, con esto ya vamos terminando, pero quería hablar justamente de esta frase, de esta última frase, que Martín Valiente no se resigna, siempre hace algo, aunque sepa que va a estar en desventaja, como le decía, con el sistema, que es un todo. Y él elige siempre hacer lo correcto, no busca atajos, no aprovecha la corrupción, no se entrega al cinismo. Es un tipo inteligente, que entiende las reglas del juego, pero no se victimiza, él asume la responsabilidad tanto individual como social. A lo largo del cuento se enfrenta a muchas situaciones extremas, a una crisis total, pero siempre actúa con integridad. Bueno, la definición creo que nos queda clara. Y quería hacer como un asterisco en esto y hablar muy poquito de los villanos. Bueno, Martín Valiente es uno y los villanos son muchos. Son Pícaro, Pillo, todos los que hacen todo mal. Obviamente encarnan el poder mal utilizado, la ambición de poder, la corrupción, el robo, muchas de las cosas que vemos que molestan, la deshonestidad. Esos son los villanos contra los que lucha Martín Valiente. Son muchos, los vimos en uno de los cuadros donde le mostré los universos. Y él solo pelea contra todos ellos. Pero en el fondo quería decir, ese no es el verdadero villano. Son villanos y tienen responsabilidad, claro que sí. Pero en el fondo, el más villano de todos es el sistema en crisis. Porque ese es el sistema que premia la viveza y castiga la honestidad, que son las estructuras corruptas que hay. ¿Por qué? Porque en esas estructuras corruptas se
se procrean estos villanos. En muchos cuentos Martín Valiente lucha contra alguno de los villanos, pero automáticamente surgen 2 o 3 villanos nuevos, surgen 3 villanos. Entonces, por más que él luche, en esas estructuras corruptas vuelven a surgir más corruptos. O sea, como la vida misma muchas veces podemos pensar. O sea, no está en una persona, en un individuo, en una ideología muchas veces. Está en el sistema como un todo, político, social, económico y cultural, si se quiere. Y por último, quería terminar con algo que es el objetivo de Martín Valiente. Que el objetivo de Martín Valiente es vivir mejor, que vivamos mejor como sociedad. El libro nos invita a no resignarnos, a actuar, a hacerlo sin perder de vista lo más valioso que tenemos, nuestros valores. Bien, muchas gracias. ¿Puedo atreverme a preguntar si alguien le quiere hacer alguna pregunta? Tiempo, bien. Dejé 5 minutos. Sí, sí. Sí. Creo que un poco lo crea ese personaje, que es un poco lo que vimos en todo el proceso de esta charla. No, a ver, yo lo que me propuse, el personaje es medio kafkiano, yo lo que propuse en el personaje justamente, él pasa por una transformación, de hecho se crea un bicho raro, por eso esto me remite a Pérez como la metamorfosis del proceso de Kafka. Yo creo que él se crea a veces un bicho raro fuera del sistema, pero yo lo que hice fue, por eso, creo que lo mencioné recién un poco en el realismo mágico y en la identificación. Yo a Martín Valiente lo doté de todos estos principios y lo hice fijo estos principios, si se quiere, quizás muy cruel en mí, y lo hice atravesar todas estas crisis en su máxima expresión. Con una licuadora metí todos los problemas juntos, en algunos llueven ceros, le ponen cero a lo que abren la billetera, empiezan a aparecer ceros en la billeta, haciendo alusión a la emisión monetaria, en otros llueven billetes, como dicen muchos, si damos billetes va a mejorar la economía, el ve que no, al revés, molestan muchos billetes, pero lo explico desde otra óptica, no lo explico, digamos, buscando un culpable, sino cómo se dan los procesos. Pero volviendo a tu pregunta, lo metí ahí adentro Martín Valiente, con todos estos valores fijos lo metí en esta... A ver, iba a pasar algo. Yo cuando empecé a escribir el libro no pensé que iba a pasar esto. Y por ahí puedo contar algo que mi mujer me ayudó mucho, fue una de las editoras del libro, ella leía los cuentos a la noche, los escribía generalmente de noche y los leía el otro día. Al principio no había un Martín Valiente. Los cuentos, los primeros 10, 15 cuentos, eran diferentes personajes. Carlos, Gregorio, un Gregorio que casi queda. Cuando termina el cuento, surgió la idea de decir, ¿por qué no tenemos un hilo unificador? Porque la verdad que estaba bueno el libro, lo que leyeron, los textos eran interesantes, pero cuando se me ocurre que puede haber un hilo unificador, ahí es donde nace la idea de crear un personaje, y ahí es un poco lo que ya les conté también, cómo nace la idea de poner un Martín Valiente. Pero bueno, no, después todo lo que le pasa, hay muchos sentimientos cuando, por ejemplo, rompe el televisor, porque a ver, tiene actitudes no contra la sociedad, pero a veces se desborda, en uno de los cuentos, no lo voy a spoilear, búsquenlo cuál es, rompe el televisor porque los economistas hacen discursos engorrosos y lo quieren engañar a la televisión y no puede ver un partido de fútbol y lo vuelve loco. A ver, termina reaccionando y se vuelve loco y ahí rompe el televisor y después ya no entiende qué está pasando y bueno, pasan esas cosas. Pero bueno, fue llevado al máximo. Quizás me ayudó a tener claro cómo era el comportamiento del personaje y también tener claro qué iba a pasar, llevar al máximo las variables en los otros escenarios. Muchas gracias por la... No estoy contento. También, digamos, en un contexto de crisis, en un contexto... Sí. Bueno, yo no sabía esa historia, la verdad que no sabía esa historia, pero me ha pasado
me ha pasado, te agradezco mucho la pregunta y te agradezco también la anécdota, porque me sirven, las voy acumulando las anécdotas. Me ha llevado una anécdota también de una persona que con una pila, sería largo contarlo, pero compró es un conocido del club, que después de leer el libro me dijo, se los lavo muy rápido, me dice, esto es en época de cuando estábamos entrando en una inflación un poco más poderosa que ahora, casi hiperinflación, necesitaba unas pilas, va a un kiosco, pregunta el precio, le dicen X precio, otro kiosco, le dicen que valía 25% menos, le dijo dame 10, y después a la semana va a un kiosco y valía 5 veces menos y dice me empomaron, y bueno, pasado, me dice me siento un tonto y justo estoy leyendo uno de tus cuentos, me dice, y parece que pasa eso, y creo que estaba leyendo el arte del estiramiento financiero, bueno, en ese cuento pasa algo parecido a eso, y sí, creo que son situaciones que se pueden dar, no sé si iguales, pero parecidas. Y ahí está la identificación. Yo creo que lograr convertir al lector en el personaje, si se quiere, por un momento el lector se siente Martín Valiente y se siente que es él el que está pasando por eso. Yo creo que si habré logrado eso, logré mi objetivo como escritor en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro. Federico, si vamos a la realidad, el libro, que también por ley, tiene mucho que ver con la sociedad argentina. Aunque otras sociedades del mundo deben ser parecidas, no tanto que nosotros, pero está basado en lo que pasa en Argentina, sin ningún lugar a duda. El tema es, llevándolo a la realidad, vos sos de lo que escribís, ¿cuántos Martínez Valientes hay en Argentina hoy? ¿Cuántos pícaros, pillos y demás hay? ¿Y por qué nos pasa lo que nos pasa? Si realmente es cultural, y Martín Valiente está desenfocado totalmente y habrá algún día alguna solución en este bendito todo. Bueno, pero pregunta larga, voy a tratar de contestar toda de forma resumida, se me queda poco tiempo, pero primero sí, no sé cuántos Martín Valiente hay, yo espero, bueno, terminando el libro, yo llamo a la gente, lo que les decía recién, a que haya más Martín Valiente. Yo creo que las personas tienen una pulsión de querer hacer bien, no sé si el mismo sistema insta a las personas a no tener esa pulsión, o sea, todo el tiempo hay incentivos a que al vivo le va mejor, y realmente muchas veces al vivo le va mejor que al honesto, pero yo insto a que, a ver, si todos pensamos, es un poco teoría de los juegos, algo muy técnico, pero si todos pensamos eso, vamos a terminar en el peor de los mundos. Argentina no está muy lejos de eso, creo que lo estamos viendo. Cada elección retrocedemos un poco más, la vara está muy baja para mi gusto, es una opinión completamente personal. Sin ir más lejos, disculpen, Venezuela es un país que se ha adelantado un poco a nosotros también, creo que hay algunos compatriotas, de esa nación que están presentes, que van a escuchar la charla y se van a sentir identificados. Y hay otros países del mundo también, en África hay un montón de países que tenemos que ir a África, pero que pasan por esto. Y creo que no hay muchos ciudadanos, pero vuelta, creo que a veces con encontrar partes de una persona que tengan alguna intención, ya habremos logrado mucho. Y es difícil además, como lo muestro. El personaje sufre un montón, lo padece a esto. No sé si respondí toda la pregunta, porque, y después yo no tengo una imagen, es muy subjetiva la imagen que uno puede tener de lo que pueda venir de vuelta. Para mí es muy complejo lo que pueda venir porque no hay muchos referentes, no hay muchos Martín Valiente, quizás en lugares claves, en la política, en la cultura, y cada uno juega su intencionalidad para beneficio propio. Entonces, partiendo de esa base, creo que hacen falta Martín Valiente en lugares claves. Creo que los hay, he conocido gente. De hecho, en alguna otra charla he dicho que una de mis inspiraciones fue basarme en gente que conozco que tiene valores, que tiene honestidad, son contados con los dedos, pero de vuelta existen y son reales. Entonces, creo en esas personas y creo que alguna vez, si esas personas lograron esto en mí, yo quiero lograr esto en otras personas también. Creo que funciona así un poco y ojalá se logre. De vuelta, la linterna es muy chiquita al lado de toda la oscuridad, pero bueno, creamos en la linterna, si no perdemos las esperanzas. Es un libro de terror igual, y aclaro, es ficción. Después el realismo mágico, bueno, es el recurso que se usa para ver esta identificación. No sé si... Sí, Bueno, ahora sí, nosotros vamos a despedir como solemos despedir a todos nuestros invitados, con un fuerte aplauso a la agradecemos la presencia de ustedes y le deseamos mucho éxito en este nuevo género literario que nuestro amigo Federico ha desarrollado y ha creado, que haya mucho más Martínez Valiente, ¿no? Que es lo que estamos necesitando, y agradecemos, aprovecho nuevamente al Café Totoni que nos permitió estar una vez más
estén atentos para nuestra nueva edición de este mismo ciclo cultural de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Las puertas están abiertas, así como Fede se siente siempre parte de la familia, ustedes siéntanse parte, para eso estamos y es un placer para nosotros poder compartir esto que es lo mejor que nos pasa. ¿Sí? El área cultural es lo más importante que tenemos como nuestra base. Los valores son la base de la institución y yo creo que la base de todas las familias que tiene que salir adelante para poder llevar adelante todas las buenas intenciones que tenemos. Gracias nuevamente y muchas gracias, Federico, por una exposición que fue perfecta, en tiempo y forma. Otro aplauso más. ¿Sí?